Dios les bendiga. Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. Esta es nuestra serie El Poder del Creer, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En esta ocasión les compartimos el testimonio de Beto y Vanessa. Hace cosa de algunos 2 años el Señor les dio una bendición especial de ver su protección natural y sobrenatural. Bueno, Beto, Vanessa, bienvenidos a este programa. Gracias por acceder a compartirnos su testimonio. Así es que, ¿quién quiere comenzar a referirnos cómo estuvo esto? ¿En qué circunstancias se dio este milagro? Bueno, pues todo sucedió un sábado por la noche. Acabábamos de llegar del trabajo, trabajábamos en la misma empresa y ese día llegamos como 11:40, 11:50 de la noche aproximadamente y pasamos a recoger la moto, que era donde Beto me llevaba a mi casa. Entonces ese día recuerdo que era el cumpleaños, unos 15 años de una prima mía, y mi tía me había dicho que fuera, aunque sea un ratito que fuera, y yo le comenté a Beto que me llevara. Entonces él se molestó por las altas horas de la noche y porque pues andábamos con ropa de trabajo, no estaba presentable para pues la ocasión. Entonces se disgustó conmigo, pero accedió a llevarme. Y de camino todo bien, todo normal. Fuimos al centro cívico, que fue ahí donde se realizó el evento. No duré más que unos 10 minutos, máximo 15 minutos en entrar, saludar a mi familiar y salir. Y cuando salimos, bueno, cuando yo salgo, ya nos dirigíamos a mi casa cuando pasó pues el imprevisto. Tú nos dijiste, nos compartiste las calles incluso. Sí. Esto ocurrió en el centro de la ciudad, ¿verdad? Sí. Del centro cívico. Llegaste y dices que ibas por la Zaragoza, ¿iban por la Zaragoza? Sí. Así es. ¿Cómo estuvo, Beto? Por la Zaragoza. A ver, bueno, me gustaría, sigue un poquito más, Vanessa, lo que nos platicabas. ¿Cuándo fue cuando te desconectaste? Sí, por la avenida de Faja de Oro, yo sentí que Beto, empezó a manejar un tanto brusco a mi gusto, pero como ya eran altas horas de la noche, pues estaba sola la calle, entonces no le tomé mucha atención. Dando vuelta de Faja de Oro hacia Zaragoza, yo vi prácticamente toda la calle sola, toda. Y en ese momento nos tocaron todos los semáforos en verde y yo noté que Beto empezó a acelerar un poco más. Supongo que porque estaba sola la calle y en verde los semáforos se confió. Yo comento que en la altura de Hidalgo yo pierdo la noción de lo que sucedió posteriormente. Yo olvido cualquier cosa que haya pasado de la Hidalgo a Juárez, lo olvido. Yo recobro la conciencia hasta que yo desperté, de que fue cuando ya había ocurrido el accidente, pero momentos atrás yo no recuerdo absolutamente nada. ¿Qué fue lo primero que viste o que recuerdas ya cuando recuperaste? Lo primero que vi fue a Beto cerca de mí como tirado, porque yo estaba en el suelo y lo vi cerca de mí y vi que estaba sangrando. Fue lo primero que yo desperté y pensé en él, en qué había pasado con él. Y vi que él me estaba hablando, que él estaba más consciente que yo, más cuerdo que yo en ese entonces. Y me tranquilicé en ese aspecto por él. Yo en el momento no sentí absolutamente nada, ni golpes, ni dolor de cabeza, no me dolía nada por la adrenalina, yo creo que del momento, no sentí yo nada. Ya después, yo creo que media hora después fue cuando yo empecé a tener
los síntomas de que mi cuerpo todo me dolía, mi cabeza me dolía, perdía la fuerza, me quería vomitar, pero ya fue como media hora después del incidente que tuvimos. Muy bien, ¿y cuál fue tu experiencia, Beto? ¿Qué recuerdas? Pues yo recuerdo, pastor, en esos momentos ya que fue del impacto, yo recuerdo que mi esposa no salió volando a través de la camioneta, sino salió a un lado, a mi lado izquierdo. Y yo recuerdo que golpeé. Regresemos un poquito atrás. ¿Cómo fue que se accidentaste? ¿Cómo fue que pasó todo esto? Que estaba Vanessa por allá y tú por allá. La molestia que yo llevaba, iba un poco distraído y no me percaté de que el semáforo todavía no brincaba a verde. Entonces, estaba en rojo. Estaba en rojo. Entonces yo, pues, como vi la calle sola y confiado, pues, por las altas horas de la madrugada, no hice por bajar la velocidad de la moto, sino que iba a la misma velocidad. No bajaba, si no mal recuerdo, yo creo que iba entre 80 y 90. 80 y 90 en una moto. Bueno, la soledad, la tranquilidad, la noche, contrariedad. Así es que ibas como a 80 kilómetros por hora. La calle para ti solo, todos los semáforos en verde y ahí voy. Ya es tarde, ya quiero llegar pronto a casa. Y ahí vas y que te impactas con... ¿Qué tipo de vehículo fue? Recuerdo que fue una camioneta familiar cerrada. Me parece que fue un Explorer. Estaba grande, era de la... yo imagino que era de la larga, de la grande, camioneta grande. Y pues yo por la velocidad que iba, yo intenté frenar la moto, pero reventé el chicote del freno trasero, lo que es el resorte. Entonces yo, por no meter el freno delantero, porque sabía que podría marometear o hacer alguna otra cosa, pues lo único que se me vino a la mente, a la cabeza, fue agarrar la moto con fuerza al maniobro e impactarme con la camioneta. Así fue el impacto, así fue de frente, ¿verdad? Yo le pegué a un costado a la camioneta, porque la camioneta circulaba por calle Juárez y yo por Zaragoza. Entonces le pegué frente a un lado de la camioneta, lado del copiloto. Entonces ya cuando fue el suceso del choque, yo me levanté, pero estuve aturdido por el golpe de mi cabeza y lastimado de la parte del femoral de mi pierna y de la rodilla por el maniobro de la moto, porque la moto pues se volteó a un lado y quedó totalmente deshecha, se metió la llanta delantera, se hizo hacia atrás. Y yo, al ver a mi esposa tirada, yo lo único que hice fue arrastrarme. Yo gateé hasta donde estaba ella para auxiliar en lo que yo pudiera, ¿verdad? Y mi preocupación era que no reaccionaba. Entonces, al momento que yo llegué allí con ella, llegan oficiales. No recuerdo, honestamente no recuerdo a qué distancia estaban, pero llegaron pronto los oficiales, no tardaron. Pero para eso entonces una pareja nos había auxiliado. Antes. Ajá, así es. Una pareja nos había auxiliado, muy joven la pareja, recuerdo muy joven la pareja, que viajaba en una moto también. Un hombre delgado, complexión delgada, era alto, y la mujer también era delgada, rubia. Nos preguntaron que si estábamos bien, yo le contesté que sí, le dije sí. Me preguntaron que quién era ella, le dije es mi novia. Me dice, ¿vienen de trabajo? Le digo, sí. Digo, venimos de trabajar, trabajamos juntos. Y entonces llegan los oficiales y ellos se retiran, se ponen sus cascos y se van. No, lo único que recuerdo que me dijeron, está bien, no te preocupes, no les pasó nada. Bueno, nos habías platicado que se acercaron también con Vanessa. Así es. O sea, no fueron las preguntas solamente, se acercaron a ella y que... Así es, solamente recuerdo que la miraron a ella y solamente recuerdo que la miraron y a mí me dijeron, no te preocupes, está bien, no les pasó nada, es el puro susto. Y solamente quedó así.
Y ya cuando los oficiales vi que ellos se acercaron, la pareja se paró porque estaban inclinados hacia nosotros y se pusieron sus cascos y se fueron, se retiraron de ahí. O sea, yo no recuerdo ya más parte de ellos porque ya fue lo que yo alcanzo a recordar de ellos. Pero sí recuerdo sus apariencias. Ella era de rasgos finos, finitos, o sea, piel clara, y el chico era chino, cabello chino, corto y barba cerrada, barba, sí, completa cerrada, ¿verdad? Y solamente recuerdo que traían una moto color negra. Eso es lo único que yo recuerdo de ese día. Una moto Sí, bonita, decías. bonita, obviamente pues no cualquiera trae una moto de esas porque es una moto cara, lujosa pues, ¿verdad? Entonces fue ahí cuando yo lo que yo recuerdo más de ellos. Al paso de todo esto, nos auxilian, llega la ambulancia, le pasa. Ahí fue cuando también Dios empezó a obrar desde antes con nosotros, desde que fue el accidente, porque pasó un primo mío que trabajaba en un sonido, pasó con la camioneta y me reconoció y se paró. Entonces me dice, ¿qué te pasó? Digo, no sé, digo, choqué con la camioneta. Me dice, ¿en qué venía? Yo le contesté, digo, venía en la moto. Me dice, ¿tu moto? Digo, allá está tirada. Entonces pasó un familiar, cuando estabas ante los oficiales, pasó un familiar y él fue el que se contactó con tu familia. Así es, él le marcó, habló por teléfono a mi hermana. Ya posteriormente que mi esposa cobró un poquito más la conciencia, estaba un poco más tranquila, ella contactó a su mamá, ¿verdad? Pues ya viendo que no estábamos tan dañados físicamente, por parte de seguridad pública, nos remitieron a hacernos una prueba de alcohol, ¿verdad? Tanto a la persona que iba manejando la camioneta como yo, ¿verdad? Y ya mi esposa, a mí me trasladaron al C4, a la dependencia de gobierno, mi esposa se trasladó al MP, ¿verdad? Al MP, porque yo estaba en la creencia que yo me había brincado el semáforo como era, o sea, que estaba en verde, yo pensaba que estaba en verde. Entonces... O sea, tú creías que la otra parte tenía responsabilidad en el accidente. Así es. Y fueron al Ministerio Público para reclamar. Así es, más que nada para reclamar daños que yo tenía pensado que yo llevaba la razón en el accidente, ¿verdad? Ya al momento de pasar todo esto, días después, que fuimos a empezar a mover todo lo que son lo de la moto, los daños, empezamos a ver, yo no estaba conforme con todo eso, ¿verdad? Y quisimos que nos pagaran los daños, tanto de la moto como de gastos médicos, ¿verdad? Que ocupáramos. A todo esto, pastor, lo que cabe resaltar ahí es que Dios siempre estuvo con nosotros en cada momento, nunca nos dejó solos. En el accidente, las personas que yo recuerdo son más que por obra de Dios, porque más adelante pasó que para nosotros estar seguros, tuvimos que ver videos de las cámaras, que afortunadamente había cámaras en la calle, ¿verdad? Cámaras públicas. Entonces nos muestran las cámaras días después, en el cual se corrobora que yo fui el que me brinqué el rojo, que yo fui el causante del accidente, ¿verdad? Lo que a mí me impactó en lo personal, puesto que yo tengo ese recuerdo, es que la pareja que nos auxilió al principio de la moto no aparecen en ninguna escena de los videos, ni de la cámara de Zaragoza ni de la cámara de Juárez. 2 videos facilitaron. Exactamente. Incluso se revisaron los videos 3 veces para ver si aparecía, pero no, o sea, no aparecen en ninguna de las 2 cámaras, ¿verdad? En eso yo pues sí me quedé sorprendido, me quedé pensando, yo creo que duré 3 días así pensando por qué, y no nos quedó más que estar platicando, y yo con mi esposa,
y decidimos que fue obra de Dios, que no nos dejó solos en ningún momento en el accidente. Él nos estuvo cuidando porque Él, como dice su palabra, Él cuida a sus hijos, Él cuida a los que le aman, ¿verdad? Y todo esto, pastor, fue algo que nos sorprendió a nosotros y nos ha dejado marcados a nosotros desde el accidente, que ya va casi para 2 años, ¿verdad? Al igual que nosotros ya tenemos también casi 2 años de casados, que hasta el día de hoy Dios no nos ha dejado solos, Dios no nos ha soltado de su mano en ningún momento, nos ha guardado con su mano poderosa, nos ha dado esa bendición de estar con Él día con día y de estar congregados aquí en Iglesia Filadelfia. Gracias a Dios por esa experiencia, de manera que llega alguien cuando todavía no han llegado los oficiales, les auxilia, les apoya, los despierta tal vez con preguntas, los hace ubicarse en el aquí y en el ahora, y te dicen que a tu esposa no tiene nada, que Vanessa no tiene nada. Así es, ellos muy convencidos me dijeron, no te preocupes, no les pasó nada, están bien, ella está bien, no te preocupes. Ahorita vienen a auxiliar. Fue cuando llegaron los oficiales. Ya después tú checan ustedes, en el Ministerio Público les facilitan, hay 2 videos, uno de un ángulo y otro de otro. Así es. Y ahí no aparece ni moto, ni personas que se acercan y que les apoyan. Así es. Donde tú viste que ahí estaba la moto, en el video no hay nada. Exactamente, pastor. Es porque, de hecho, una cámara enfoca fijamente al lugar donde yo recuerdo que ellos dejaron la moto estacionada. Entonces, eso es lo que más me impactó, de que no aparecen ni las personas, no aparece ni la moto, no aparece ni cuando vinieran. Entonces, es algo realmente muy, muy hermoso que nos pasó a nosotros. Bueno, dice la palabra de Dios, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Bueno, Beto y Vanessa no hospedaron ningún ángel, pero sí el ángel llegó hasta por ahí para apoyarles. Tenemos algunos otros testimonios que tenemos que concluir. Un ángel del Señor intervino ahí. Dice la palabra de Dios que son seres que Dios envía en apoyo para ministrar a sus hijos. Y bueno, cuando tú tienes la experiencia, plática, tú tienes cierta evidencia intelectual de algo que ocurrió y ya después la evidencia del video, de la grabación, no se ve nada, ni ángel, ni moto, una pareja bien parecida, una moto bonita, elegante, no haya visto una moto de ese tipo y sucede que en el video no hay nada. Bueno, podemos pensar, me lo imaginé, personas pueden decir se imaginó en el estado en que estaban. Pero los cristianos, los que creemos a la palabra de Dios, podemos pensar que es cierto. Dice la palabra de Dios, a sus ángeles se enviará para que tu pie no tropiece en piedra. Bueno, son suficientes las bendiciones que recibieron Beto y Vanessa. Un accidente de esa magnitud, ir 80 kilómetros en una motocicleta, que se rompan los frenos todavía, simplemente conformarse con que bueno, de frente para que no sea peor. Y sucede que solamente por ahí hay unos vidrios, una pequeña suturación, sucede que una lastimadura, pero no pasó a mayores, algo momentáneo. Vanessa, nada. Son muchas bendiciones de parte de Dios. Después que fueran libres, pronto, vayan al médico y ya después a sus casas, son bendiciones que Dios añadió. Y después darse cuenta que recibieron algo especial, algo que no sabemos qué hicieron, pero apoyaron a Vanessa. Y después, no te preocupes. Dios con frecuencia nos dice, no te preocupes, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y bueno, no sé si Vanessa quieras agregar algo. Pues más que nada la mano poderosa de Dios que estuvo en todo momento en esa circunstancia, porque a pesar de que nosotros tuvimos la culpa, no dejó de tener misericordia con nosotros y nos ayudó para que la otra parte, que era la afectada, no pidiera un reembolso de los daños a su camioneta. El Señor, yo
yo sé que obró en el hombre que iba manejando y puso en su corazón que cada quien nos hiciéramos parte responsable, perdón, de nuestros vehículos, o sea, tanto como de nuestra moto como él de su camioneta. O sea, hasta cuando teníamos la culpa, Dios obró en el corazón de la persona que iba manejando la camioneta y nos ayudó a nosotros para simplemente hacernos cargo de lo que nosotros pues que era la moto. Entonces, gracias a Dios que en todo momento y sobre toda circunstancia tuvo misericordia y ha tenido misericordia de nosotros hasta el día de hoy. Bueno, me agradan esas últimas palabras de Vanessa que coinciden con las de Beto. Hasta el día de hoy Dios nos ha ayudado. Sí. Y decía Beto, bueno, Dios me ha mostrado desde el principio en nuestra vida matrimonial que Dios va a estar siempre con nosotros. Eso es lo que como hijos de Dios tenemos que estar siempre conscientes. Gracias a Dios por ese testimonio de una de las formas en que Dios ha actuado en la vida de Beto y Vanessa. Dios actúa en sus hijos de muchas maneras, siempre mostrando su amor. Bendito sea su santo nombre. Gracias, Padre, por tu amor y por tu gracia en Jesucristo y por el poder de tu Espíritu que obra a favor de los hijos de Dios. Dios te bendiga. Te invitamos a nuestra próxima emisión.